El viento aullaba por el cañón como una bestia herida, haciendo que remolinos de polvo bailaran por el árido paisaje mientras Lillian James se ajustaba el chal alrededor de sus hombros temblorosos. A sus 21 años, había visto más crueldad que la mayoría en toda una vida, y el último moretón que florecía morado bajo sus ojos era testimonio de lo que le esperaba cuando la caravana se detuviera para pasar la noche. Era el año 1873, y la promesa de una nueva vida en California se había convertido en un viaje de pesadilla a través de la implacable frontera. El matrimonio de Lillian con Randall Wilson, un hombre 20 años mayor que ella, había sido concertado por su padre, que se encontraba en la indigencia después de que la sequía del año anterior hubiera diezmado su pequeña granja de Missouri. Lo que se había presentado como seguridad se reveló rápidamente como una esclavitud a un hombre cuyo temperamento estallaba con la misma facilidad con la que se enciende una cerilla. «Mantén la vista al frente, mujer», gruñó Randall desde su lado en el asiento de la carreta, con sus gruesos dedos agarrando el res con la misma fuerza contundente que había usado en su brazo la noche anterior. «Y deja de temblar, maldita sea. Asustarás a los caballos». Lillian asintió en silencio, con la mirada fija en el horizonte, donde el sol poniente pintaba el cielo de intensos tonos naranjas y carmesíes. Llevaban 3 meses viajando con la caravana. 3 meses de correcciones cada vez más salvajes a lo que Randall consideraba sus fallos. La noche anterior había sido la cena cocinada demasiado tiempo en la hoguera. Antes de eso, hablar con demasiada familiaridad con la joven viuda 2 carromatos más adelante. Cada infracción, real o imaginaria, se pagaba con moratones y magulladuras ocultos bajo su modesto vestido de calicó. La carreta dio una sacudida al pasar por un bache en el camino, y Lillian hizo un gesto de dolor cuando sus costillas magulladas protestaron. Se estaban quedando atrás del convoy principal, ya que Randall había insistido en seguir un rastro de caza en contra del consejo del jefe de la caravana. Ahora se acercaba el atardecer y estaban solos en ese tramo desolado del camino. «Tendremos que acampar pronto», se atrevió a decir, con una voz apenas audible por encima del chirrido de las ruedas de la carreta. Randall giró bruscamente la cabeza hacia ella, entrecerrando los ojos. «¿Te he pedido tu opinión? Una palabra más y te daré motivos para llorar de verdad». A Lillian se le hizo un nudo en la garganta al ver que él cerraba el puño libre. El camino estaba despejado al menos durante 1,5 kilómetros. El terreno rocoso descendía gradualmente hacia el lecho de un arroyo. En ese momento, algo cambió dentro de ella, como una llave girando en una cerradura oxidada. Pensó en las últimas palabras de su madre antes de que la tuberculosis se la llevara. A veces, Lily, la única opción que queda es morir de pie o de rodillas. La carreta tomó una curva en el camino, con las ruedas crujiendo sobre la pizarra suelta. Más adelante, el camino se estrechaba con una empinada pendiente a la derecha que conducía al arroyo. Más allá, podía distinguir las lejanas hogueras de la caravana de carretas que habían dejado atrás. La libertad, si lograba alcanzarla. «Mujer inútil», murmuró Randolph, dando un trago a su petaca. «Deberías haberte dejado en ese pueblo perdido con tu padre borracho». Al menos él sabía cómo mantener a sus mujeres a raya. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras su decisión se cristalizaba. Se acercaban a una sección donde el camino se ensanchaba ligeramente antes de curvarse bruscamente alrededor de un afloramiento rocoso. La caída a su lado no era precipiciosa. Había matorrales y terreno inclinado que podrían amortiguar una caída. Era una locura. Era la salvación. Lillian respiró hondo, rezó en silencio y cuando la carreta llegó a la parte más ancha del camino, se lanzó de lado desde el asiento, arrojando su cuerpo hacia el terreno inclinado que había junto a ellos. El grito enfurecido de Lillian Randall la siguió mientras la gravedad la atraía, y el mundo se inclinaba de forma nauseabunda mientras caía en picado hacia el suelo rocoso. Se preparó para el impacto, cerrando los ojos con fuerza. Una extraña paz la invadió. La muerte o la libertad eran preferibles a otra noche bajo los puños de Randall, pero el choque esperado nunca llegó. Unos brazos fuertes la atraparon en pleno vuelo. La parada repentina le dejó sin aliento.
Por un terrible instante pensó que Randall había saltado tras ella, pero el olor era diferente. Cuero y pino en lugar de whisky y sudor. «¡Ay, señora!», exclamó una voz grave. «Menudo salto ha dado». Lillian abrió los ojos y se encontró acunada contra un pecho ancho, mirando hacia arriba a los ojos azules más sorprendentes que había visto jamás bajo el ala de un sombrero de cuero gastado. «Suélteme», jadeó, con el pánico renacido. «Por favor, no lo entiende. Es mi esposa». La voz de Randall resonó desde arriba. La carreta se detuvo en el camino. «Entréguela, señor, si sabe lo que le conviene». El desconocido que sostenía a Lillian no respondió de inmediato. En cambio, estudió su rostro con atención, fijándose en el moretón que se desvanecía bajo su ojo y en el corte en el labio que aún no había sanado del todo. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. «Me llamo Hayes Kincaid», dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. «Y creo que entiendo más de lo que tú crees». Antes de que Lillian pudiera responder, Hayes la puso suavemente de pie, manteniendo una mano firme en su codo, mientras dirigía su atención hacia arriba, donde Randolph estaba de pie al borde del camino, ahora con el rifle en la mano. «Buenas tardes», saludó Hayes, con un tono deliberadamente informal. «Parece que la señora ha tenido un accidente. Por suerte, yo venía por aquí». «No ha sido un accidente», gruñó Randall. «Está chiflada. Me ha estado dando problemas durante todo el viaje. Ahora envíala hacia arriba o te haré un agujero». Hayes no se movió, pero Lillian notó que se desplazaba ligeramente, colocándose entre ella y el rifle de Randall. «Señora, ¿le gustaría volver al carro?», preguntó, lo suficientemente alto como para que Randall lo oyera. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. La elección es un concepto extraño después de meses sin tener ninguna. La mirada de Lillian pasó de la neblina al hombre furioso que tenía encima, y luego a las lejanas hogueras de la caravana, y de repente su camino quedó claro como el agua. «No», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «No, no lo haría, puta desagradecida», rugió Randall, levantando el rifle hasta el hombro. «Pagué mucho dinero por ti». Hayes se movió con una velocidad sorprendente, empujando a Lillian detrás de la cobertura de una roca mientras desenfundaba su propia pistola con un movimiento fluido. Un disparo resonó en el cañón y la bala astilló la corteza de un árbol a pocos centímetros de donde se encontraban. «Ese fue tu único disparo de advertencia, amigo», gritó Hayes con voz dura como el acero. «Más te vale que tu próximo movimiento sea dar la vuelta a esa carreta. Ella es mi esposa legítima». «Quizás sea así», respondió Hayes, «pero no conozco a muchos hombres que disparen a sus esposas. Te sugiero que sigas adelante antes de que esto se ponga más feo». Se produjo un tenso silencio, solo roto por la respiración entrecortada de Randall y el nervioso relincho de los caballos. Finalmente, una serie de palabrotas estalló desde arriba, seguida del chasquido de un látigo y el crujir de las ruedas de la carreta mientras Randall continuaba por el camino, todavía maldiciendo, pero evidentemente sin querer poner a prueba la determinación de Hayes. Lillian se desplomó contra la roca, y las lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo ahora le corrían por la cara. Todo su cuerpo temblaba por las secuelas del terror y la impactante constatación de que, al menos por el momento, era libre. «Volverá», susurró. «Cuando llegue al campamento, traerá a otros. Le creerán por los derechos de un marido y todo eso». Hayes enfundó su pistola y se arrodilló a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No estaremos aquí cuando lo haga», dijo simplemente. «Mi caballo puede llevarnos a los dos hasta Willow Creek. Es un pequeño asentamiento a unos 8 kilómetros al sur. No es gran cosa, pero tienen un sheriff en el que confío». Lillian miró fijamente a este desconocido, este inesperado salvador que había aparecido como una aparición de un cuento de hadas. Era más joven de lo que ella había pensado inicialmente, tal vez de 25 o 26 años. Tenía el rostro bronceado por el sol y una barba corta que no lograba ocultar una cicatriz que le recorría la mandíbula. Su ropa estaba polvorienta, pero bien cuidada,
lo que indicaba que no era ni un vagabundo ni uno de los ricos ganaderos que a veces pasaban por esos territorios. ¿Por qué me ayudaría?, preguntó ella con la sospecha nacida de la dura experiencia asomándose en su voz. ¿No me conoces? Hayes se puso de pie y le tendió la mano. Digamos que he visto antes esa mirada que tenías cuando saltaste. Nadie corre ese tipo de riesgo a menos que lo que está huyendo sea peor que la caída. Tras un momento de vacilación, Lillian puso su mano en la de él, permitiéndole ayudarla a levantarse. El dolor le atravesó el tobillo cuando puso peso sobre él, haciéndola jadear. Parece que no has salido del todo ilesa, observó Hayes, frunciendo el ceño al ver su tobillo claramente torcido. Vamos, deberíamos ponernos en marcha antes de que tu marido decida dar media vuelta. Sin previo aviso se agachó y la levantó, llevándola con sorprendente delicadeza hacia un caballo castaño atado entre los árboles. Lillian estaba demasiado agotada, demasiado abrumada por el rápido giro de los acontecimientos como para protestar. Cuando Hayes la acomodó en la silla de montar antes de subirse detrás de ella, sintió el sólido calor de él en su espalda, tan diferente de la amenazante presencia de Randall, que casi volvió a llorar por el contraste. Ni siquiera sé a dónde voy, admitió mientras el caballo comenzaba a descender hacia el lecho del arroyo. No tengo dinero ni posesiones. Un problema a la vez, señorita Lillian, respondió él. Lillian James, usar su apellido de soltera, le hizo sentir como si recuperara algo precioso. Bueno, señorita James, dijo Hayes guiando al caballo a través del arroyo poco profundo. Primero, la llevaremos a un lugar seguro. Luego ya pensaremos en el resto. Mientras el caballo los alejaba del cañón, Lillian observó cómo el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el paisaje. Por primera vez en meses, se permitió sentir algo peligrosamente parecido a la esperanza. Willow Creek resultó ser poco más que un puñado de edificios apiñados alrededor de una polvorienta calle principal, pero a los ojos de Lillian parecía un refugio. Haciendo honor a su nombre, un pequeño arroyo bordeado de sauces discurría detrás del asentamiento, proporcionando el preciado agua que había permitido a este puesto fronterizo sobrevivir en un territorio implacable. Hayes condujo su caballo directamente a un edificio encalado con un letrero desgastado en el que simplemente se leía Sheriff. El crepúsculo se había instalado por completo y las lámparas de aceite brillaban en las ventanas de los pocos establecimientos que aún permanecían abiertos. Un salón, una tienda general y lo que parecía ser un pequeño hotel. El sheriff Buchanan es un buen hombre, explicó Hayes mientras ayudaba a Lillian a bajarse del caballo. Te escuchará con imparcialidad y no tolerará a un hombre que golpea a su esposa, tenga derechos legales o no. ¿Y si no me cree?, preguntó Lillian, haciendo un gesto de dolor cuando su tobillo lesionado protestó al soportar el peso. Entonces encontraremos otra manera. Hayes respondió con tal certeza que Lillian se encontró asintiendo con la cabeza, y parte de su ansiedad se disipó. La oficina del sheriff estaba escasamente amueblada, pero limpia, con un escritorio, dos celdas en la parte trasera y una estufa de hierro fundido en la esquina que proporcionaba calor contra el frío de la noche del desierto. Detrás del escritorio había un hombre de unos 50 años, con una barba canosa bien recortada y unos ojos penetrantes que observaban el rostro magullado de Lillian y la actitud protectora de Hayes a su lado. Hayes Kincaid, saludó el sheriff poniéndose de pie. No esperaba verte de vuelta tan pronto. ¿Y quién es esta señora? Lillian James, respondió Hayes. Necesita protección, Tom. Su marido la ha estado utilizando como saco de boxeo. La pillé, literalmente, saltando de su carro para escapar de él. El sheriff Buchanan entrecerró ligeramente los ojos mientras observaba con más atención el aspecto de Lillian. ¿Es eso cierto, señora? ¿Quiere contármelo? Lillian dudó. La habían educado para mantener en secreto los asuntos familiares, para soportar lo que no se podía cambiar. Pero allí de pie, con la presencia tranquilizadora de Hayes a su lado y la mirada paciente del sheriff sobre ella, el dique se rompió. Las palabras brotaron de su boca sobre el acuerdo de su padre con Randall, sobre la escalada de violencia,
sobre su desesperado salto del carro. Con cada frase, su voz se hacía más fuerte, más segura. Él dirá que soy de su propiedad, concluyó que estoy confundida o histérica. Pero no puedo volver, sheriff. No sobreviviré. El sheriff Buchanan se recostó en su silla, con el rostro sombrío. La ley otorga ciertos derechos a los maridos. Eso es cierto, pero ninguna ley que yo aplique le da a un hombre el derecho de golpear a una mujer hasta casi matarla. Se levantó y cogió su sombrero. Dijiste que se dirigía al campamento de la caravana. Hayes asintió con la cabeza, a unos 8 kilómetros al norte, junto al arroyo Cottonwood. Muy bien, saldré mañana a primera hora. Habla con ese Randall Wilson y con el jefe de la caravana. Mientras tanto, se volvió hacia Lillian. La señora Holloway regenta la pensión de enfrente. Es viuda y se dedica a lavar ropa y cosas por el estilo. Sospecho que le vendría bien algo de ayuda y que podría ofrecerte un lugar donde quedarte a cambio. Gracias, susurró Lillian, abrumada por esta inesperada amabilidad de unos desconocidos. El sheriff asintió y luego miró fijamente a Hayes. Tú respondes por ella, Kincaid. Sí, respondió Hayes sin dudar. Entonces me basta. El sheriff Buchanan se dirigió hacia la puerta. Ahora os acompañaré a ambos a casa de Martha. Ella os instalará. Al salir, con el aire nocturno refrescándole la piel, Lillian se encontró temblando de nuevo. Esta vez no por miedo, sino por la enormidad de lo que había hecho. Había dejado todo atrás, por escasas que fueran sus posesiones. No tenía ni idea de lo que le depararía el mañana. Hayes debió de percibir su incertidumbre, porque se inclinó hacia ella y le susurró, paso a paso, ¿recuerdas? Lillian asintió, sacando fuerzas de sus palabras tranquilizadoras mientras cruzaban la calle hacia un modesto edificio de 2 pisos, con cortinas de encaje en las ventanas. Al menos esa noche estaría a salvo. Los problemas del mañana podían esperar al amanecer. Martha Holloway resultó ser exactamente lo que Lillian necesitaba. Práctica, sensata y con una profunda compasión bajo su apariencia enérgica. Después de escuchar un breve resumen de la situación de Lillian, le mostró una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso. Le proporcionó una palangana con agua tibia y un sencillo camisón, y le prometió un desayuno caliente al amanecer. Hombres como tu marido son la razón por la que mantengo esto cargado, le confió, mostrándole a Lillian una pequeña pistola antes de guardarla en el bolsillo de su delantal. Descansa tranquila, niña. Aquí nadie te molestará. Mientras la luz de la luna se filtraba a través de las sencillas cortinas de muselina, Lillian se sentó en el borde de la estrecha cama, con el tobillo envuelto en tiras de tela y elevado sobre un pequeño taburete. Los acontecimientos del día se repetían en su mente como escenas de una novela barata. Su padre había traído a casa en ocasiones el salto desesperado, el rescate inesperado, el extraño nuevo camino que se abría de repente ante ella. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Lillian, soy Hayes. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ella dudó, mirando el camisón prestado. La decencia le exigía que se negara, pero nada de lo que había sucedido ese día había seguido las reglas de la sociedad. Un momento, dijo en voz baja, envolviéndose los hombros con una colcha de la cama, antes de cojear hasta la puerta y abrirla un poco. Hayes estaba en el pasillo, con las manos en los bolsillos, con un aire casi infantil de incertidumbre. Solo quería comprobar que estabas bien instalada antes de salir. ¿Te vas? La pregunta se le escapó antes de que pudiera moderar el tono de alarma en su voz. Solo voy a la caballeriza, aclaró rápidamente. La señora Holloway no aloja a hombres, pero mencionó que parecías bastante alterada, así que pensé... Se cayó y se pasó la mano por el pelo en un gesto que delataba un nerviosismo poco habitual en él. Gracias por preocuparte por mí, dijo Lillian, relajándose un poco. Y por todo lo demás, no sé qué habría pasado si no hubieras estado allí. Habrías encontrado otra manera, dijo Hayes con sorprendente convicción. Solo lo hice un poco más fácil, eso es todo. Lillian no estaba tan segura, pero su fe en la fuerza de ella, una fuerza que ella misma acababa de descubrir, calentó algo dentro de ella que había estado frío durante demasiado tiempo. ¿Te veré mañana?, preguntó ella. Hayes asintió. Estaré por aquí.
Tengo algunos asuntos que tratar con el dueño de la tienda general y quiero saber qué averigua el sheriff. Dudó y luego añadió, si necesita algo antes de entonces, la señora Holloway sabe dónde encontrarme. Buenas noches, entonces, dijo Lillian, de repente tímida. Y gracias de nuevo. Buenas noches, Lillian James, respondió Hayes. Una pequeña sonrisa suavizó sus rasgos antes de darse la vuelta y dirigirse al pasillo. Lillian cerró la puerta y se apoyó en ella un momento, mientras una sensación desconocida florecía en su pecho. No era exactamente felicidad. El día había sido demasiado tenso y el futuro demasiado incierto para eso, pero era algo parecido, algo como una posibilidad. Por primera vez desde la muerte de su madre, Lillian se durmió sin que el miedo ensombreciera sus sueños. La mañana llegó con el aroma del café y el bacon subiendo por las escaleras. Lillian se vistió rápidamente con la ropa gastada del viaje, deseando tener algo más limpio que ponerse, pero agradecida de tener ropa. Utilizando un cepillo que le había prestado Holloway, se alisó el cabello cobrizo en un sencillo moño. Lo sujetó bien con horquillas y bajó con cuidado las escaleras, con el tobillo aún dolorido, pero soportando mejor el peso que la noche anterior. En el pequeño comedor de la pensión había una mesa larga en la que ya estaban sentadas otras 3 mujeres, todas mirando a Lillian con curiosidad indisimulada mientras la señora Holloway la acompañaba a una silla vacía. Señoras, esta es Lillian James, anunció la mujer mayor, sirviéndole a Lillian un plato repleto de huevos, bacon y galletas aún humeantes recién salidas del horno. Se quedará con nosotros durante un tiempo y me ayudará con la colada. Lillian saludó educadamente con la cabeza a las otras mujeres, una maestra, una modista y la hermana del telegrafista, como pronto supo. Su reserva inicial se desvaneció rápidamente a medida que avanzaba el desayuno, y cuando se retiraron los platos, Lillian ya había sido informada detalladamente sobre los modestos atractivos de Willow Creek, los principales escándalos y los solteros más codiciados. Aunque supongo que eso último no te interesará, ya que estás casada. La modista, Alice, dijo con una mirada significativa al anillo de boda de Lillian. Lillian bajó la vista hacia el delgado anillo de oro, un recordatorio físico de su vínculo con Randall. Sin decir nada, se lo quitó del dedo y lo dejó sobre la mesa con un suave tintineo. En realidad, dijo en voz baja, ya no me considero casada. Se produjo un momento de silencio sorprendido, roto por el gesto de aprobación de la señora Holloway. Bien por ti, hija. Ahora, si te apetece, tengo la colada de 3 familias esperando en el patio trasero. No hay nada como mantenerse ocupada para ordenar los pensamientos. Agradecida por la distracción y deseosa de devolverle el favor a la señora Holloway, Lillian pasó la mañana sumergida en espuma de jabón y ropa blanca, con los músculos doloridos por el esfuerzo físico. El trabajo le resultaba familiar. Llevaba lavando ropa desde que tenía edad suficiente para sostener una tabla de lavar. Pero le satisfacía poner orden en el caos, ver cómo las telas sucias quedaban limpias y brillantes a la luz del sol. Era casi mediodía cuando oyó el ruido de unas botas en el porche de madera. Levantó la vista mientras colgaba una sábana en el tendedero y vio a Hayes acercándose, con una expresión indescifrable. «El sheriff ha vuelto», dijo sin preámbulos. «Quiere hablar contigo». Lillian sintió un nudo de ansiedad en el estómago. ¿Había Randall convencido al sheriff de sus derechos? ¿Iba a ser devuelta a él como una vaca perdida a su legítimo dueño? Hayes debió de percibir su miedo porque se acercó y le habló en voz baja. «No pasa nada. La caravana siguió su camino esta mañana. Randall Wilson con ella. Se ha ido». Lillian no podía creerlo. «Así sin más». «No exactamente», admitió Hayes. «El sheriff te lo explicará mejor que yo». Vamos, el sheriff Buchanan la esperaba en su oficina, con una taza de café enfriándose junto a su codo sobre el escritorio. Se levantó cuando Lillian entró y le indicó que tomara asiento. «Señora Wilson», comenzó. «James», corrigió Lillian con firmeza. «Prefiero mi apellido de soltera». El sheriff inclinó la cabeza, aceptando la corrección. «Señorita James, he hablado con su marido y con el conductor de la carreta esta mañana temprano.
El señor Wilson se ha mostrado, digamos, muy firme en cuanto a sus derechos sobre usted y ha exigido su regreso. Lillian retorció las manos en su regazo. ¿Y qué le ha dicho usted? Le he dicho que, en mi jurisdicción, un hombre que maltrata a su mujer pierde cualquier derecho a su lealtad u obediencia. La voz del sheriff Buchanan se endureció. También le informé de que si intentaba obligarla a regresar o le causaba algún daño, se encontraría ocupando una de esas celdas durante un buen tiempo. Lillian sintió un alivio tan intenso que por un momento se sintió abrumada, y él lo aceptó. El sheriff intercambió una mirada con Hayes. Al principio no. Hizo algunas amenazas e intentó reunir a algunos de los hombres de la caravana para que se unieran a su causa. Afortunadamente, parece que el temperamento de su marido era bien conocido entre sus compañeros de viaje. Ninguno dio un paso al frente para apoyarlo. Cuando el jefe de la caravana dio la orden de partir, Wilson tuvo que tomar una decisión. Continuar con la caravana o quedarse y enfrentarse a mí, continuó el sheriff Buchanan. Él eligió irse. El jefe de la caravana me aseguró que lo vigilarían de cerca durante el resto del viaje. Gracias, susurró Lillian, conteniendo las lágrimas. No me des las gracias todavía, advirtió el sheriff. Los hombres como Wilson no olvidan fácilmente. Y aunque ahora se haya ido, no hay nada que le impida legalmente volver una vez que la caravana llegue a su destino. ¿Qué está diciendo?, preguntó Hayes con voz tensa. Estoy diciendo que la señorita James debería considerar cuidadosamente sus opciones. El divorcio es difícil, pero no imposible en este territorio, especialmente con pruebas de crueldad. O dudó, o Lillian le animó a hacerlo, o podría establecer una nueva identidad en otro lugar. Empezar de cero donde él nunca pensaría en buscarla, suspiró el sheriff. No es estrictamente lo que dicta la ley, pero he visto lo que les sucede a las mujeres que son enviadas de vuelta con maridos como Wilson. No se lo deseo a nadie. Las posibilidades se arremolinaban en la mente de Lillian. La libertad a través de los canales legales, que podría llevar meses o años, o la huida inmediata a costa de dejar atrás incluso su nombre. Ninguno de los dos caminos parecía seguro. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Por supuesto. El sheriff Buchanan asintió. Mientras tanto, eres bienvenida en Willow Creek todo el tiempo que necesites. Aquí cuidamos de los nuestros. Los nuestros. Palabras tan sencillas, pero que resonaron en Lillian como una campana. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió que pertenecía a algún lugar? Al salir de la oficina del sheriff, Hayes se puso a caminar a su lado. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Creo que sí, respondió Lillian, sorprendida al descubrir que era cierto en gran parte. Es extraño, ayer por la mañana me desperté creyendo que no tenía ninguna opción. Ahora tengo demasiadas y no sé cuál es la correcta. No hay prisa para decidir, dijo Hayes. La señora Holloway mencionó que la ayudaste con la colada. Eso debería mantenerte ocupada durante un tiempo. Lillian lo miró con curiosidad. ¿Y tú? ¿Qué te mantiene en Willow Creek? No pareces del tipo que se queda mucho tiempo en un mismo lugar. Algo brilló en su rostro, quizás el recuerdo de algo. Tengo negocios aquí y allá, principalmente ganado, algunos caballos. Cada pocos meses recorro los asentamientos de esta zona. Era una respuesta que revelaba poco. Lillian podría haber insistido, pero habían llegado a la pensión y la señora Holloway les hacía señas desde el porche. Ahí están, entren los dos. Tengo un guiso en el fuego y pan recién hecho enfriándose. Hayes se tocó el sombrero. Muchas gracias por la invitación, señora, pero tengo asuntos que atender. Quizá en otra ocasión. Antes de que Lillian pudiera responder, él se alejaba a zancadas por la polvorienta calle, con los hombros rectos y el sol reflejándose en su cabello oscuro. Ella lo vio marcharse, desconcertada por su repentina partida y aún más desconcertada por la leve decepción que sentía al verlo irse. «Es un hombre interesante, ese Hayes Kincaid», comentó la señora Holloway, siguiendo la mirada de Lillian. «Lo conozco desde hace 3 años y aún no podría decirte mucho sobre él, salvo que paga sus deudas puntualmente y nunca causa problemas. Me salvó la vida», dijo Lillian con sencillez. La señora Holloway asintió. Sí, él haría eso.
Entra ahora, primero comeremos y luego buscaremos ropa adecuada para ti. No puedes llevar ese vestido gastado por el viaje para siempre. Mientras Lillian seguía a su anfitriona al interior, echó una última mirada a la calle, pero Hayes ya había desaparecido de su vista, dejándola con más preguntas que respuestas sobre el hombre que la había cogido cuando se cayó. La semana siguiente pasó en una rutina que ayudó a calmar los nervios crispados de Lillian. Cada mañana se levantaba temprano para ayudar a la señora Holloway a preparar el desayuno para los huéspedes. Luego venía la colada, montañas de ropa traída por la gente del pueblo, que pagaba buen dinero por los servicios de la señora Holloway, famosa por hacer desaparecer incluso las manchas más difíciles. Las tardes las pasaba remendando o ayudando en la cocina, y las noches a menudo las pasaba en el porche con las otras mujeres, escuchando sus historias mientras el crepúsculo se apoderaba del pueblo. Era un trabajo honesto que la dejaba agradablemente cansada al final del día. Tenía las manos agrietadas por el jabón, pero la mente más despejada que en meses. La señora Holloway demostró ser una empleadora justa, ya que le proporcionó a Lillian 2 vestidos útiles de su propio armario y le prometió un salario modesto al final del mes. A Hayes Kincaid lo veía poco. 2 veces lo vio cabalgando por el pueblo, una vez conduciendo una fila de caballos hacia la caballeriza. En ambas ocasiones le saludó con el sombrero, pero no se detuvo a hablar. Lillian se dijo a sí misma que era natural que él hubiera hecho su buena acción y que, al fin y al cabo, eran desconocidos. Sin embargo, no podía evitar mirar la calle desde el porche cada noche, con la esperanza de volver a ver al hombre que había cambiado el curso de su vida con una captura impulsiva. Fue al 8º día, cuando Lillian regresaba de entregar la ropa limpia a la tienda, cuando finalmente lo volvió a encontrar. Estaba cruzando la calle, con los brazos vacíos pero la mente llena de las cuentas del hogar. Holloway le había pedido que las revisara cuando el sonido de voces enfadadas atrajo su atención hacia el salón. 2 hombres irrumpieron por las puertas batientes, enzarzados en una pelea que se intensificó rápidamente cuando uno de ellos lanzó un puñetazo que impactó con un ruido sordo y repugnante. Lillian se quedó paralizada. El sonido le trajo recuerdos de los puños de Randall y la familiar parálisis del miedo la invadió. Más hombres salieron del salón, formando un círculo alrededor de los luchadores. Entre ellos, Lillian reconoció a Hayes con expresión sombría mientras observaba la pelea. Sin embargo, cuando uno de los hombres sacó un cuchillo, dio un paso al frente. «Ya basta, Davis», dijo Hayes con voz que se oía al otro lado de la calle. «Ya has dejado claro lo que querías decir». El hombre del cuchillo Davis escupió en el suelo. «No te metas en esto, Kincaid. Esta serpiente me ha engañado y quería darle una lección». «No con ese cuchillo», respondió Hayes con calma. «Al sheriff Buchanan no le gustará tener que limpiar sangre de sus calles». «El sheriff no está aquí», se burló Davis, avanzando hacia su oponente, que ahora retrocedía con las manos en alto. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Lillian apenas registró la secuencia. Hayes se movió. Hubo un destello de movimiento, y de repente Davis estaba de rodillas en el suelo, con la mano del cuchillo torcida en un ángulo antinatural. Hayes estaba de pie, tranquilo, detrás de él. «Suéltalo», dijo Hayes, aplicando un poco más de presión hasta que el cuchillo cayó de los dedos de Davis. Luego soltó al hombre y dio un paso atrás. «Ahora id a dormir, los dos». La multitud se dispersó, algunos con cara de decepción por el abrupto final del espectáculo. Hayes se agachó para recoger el cuchillo caído y se lo guardó en el cinturón antes de darse cuenta de que Lillian estaba paralizada al otro lado de la calle. Su expresión cambió, suavizándose mientras se acercaba a ella. «No deberías estar sola», dijo, con evidente preocupación en su voz. «No con los ánimos tan caldeados». Lillian recuperó la voz. «Estaba entregando la colada. Es pleno día, a pesar de todo». Hayes miró a su alrededor, pareciendo casi nervioso. «Déjame acompañarte de vuelta a casa de la señora Holloway». Caminaron uno al lado del otro, con un silencio incómodo entre ellos hasta que Lillian finalmente lo rompió. «Me has estado evitando». Hayes pareció sorprendido.
No, se detuvo y luego volvió a empezar. Quizás un poco. Pensé que era lo mejor, dada tu situación. Mi situación, ahora mismo eres vulnerable, dijo con cautela, huyendo de un mal matrimonio, tratando de encontrar tu lugar. Lo último que necesitas son complicaciones. Lillian lo pensó. ¿Y tú te consideras una complicación, señor Kincaid? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sin duda alguna. Habían llegado a la pensión. Hayes se detuvo al pie de las escaleras, sin intención aparente de seguir adelante. Lillian se volvió hacia él, de repente reacia a dejar que desapareciera de nuevo. Hay una reunión social en la iglesia este sábado por la noche, dijo ella, sorprendida por la invitación, tanto como parecía sorprenderlo a él. La señora Holloway insiste en que asista. Quizás usted podría considerar ser una complicación allí. Por un momento, Hayes pareció genuinamente nervioso, una expresión tan contraria a su habitual compostura que Lillian tuvo que reprimir una sonrisa. No soy muy dado a las reuniones sociales, dijo finalmente. Yo tampoco, admitió Lillian. Pero la señora Holloway dice que todo el pueblo estará allí y al parecer sería escandaloso que yo me negara. Dudó y luego añadió en voz más baja. Sería agradable tener una cara amiga entre la multitud. Hayes la observó durante un largo momento, con una expresión indescifrable en los ojos. ¿A qué hora? A las 7, asintió con la cabeza. Lo pensaré. No era un sí, pero tampoco era un no. Lillian lo vio alejarse, preguntándose por qué la perspectiva de ver a Hayes Kincaid en una reunión social de la iglesia hacía que su corazón latiera más rápido, cuando ese hombre representaba precisamente el tipo de complicación que ella no podía permitirse. El sábado amaneció despejado y cálido, con una suave brisa que traía el aroma de las flores del desierto a través de las ventanas abiertas de la pensión. Las mujeres estaban muy ocupadas con los preparativos, compartiendo cintas y horquillas, debatiendo las ventajas de los diferentes perfumes y en general, tratando la reunión social de la iglesia como si fuera un gran baile en lugar de una modesta reunión con limonada y música de violín. Lillian se vio arrastrada por su entusiasmo a pesar de sus reservas. La señora Holloway le había prestado un vestido de algodón azul pálido, de corte sencillo, pero mucho más bonito que cualquier otro que Lillian hubiera llevado desde la muerte de su madre. Alice, la modista, había insistido en hacerle unos pequeños arreglos para mejorar el ajuste. Y ahora, mientras Lillian se miraba en el pequeño espejo, apenas se reconocía. Los moretones de su rostro habían desaparecido. Las comidas regulares habían comenzado a rellenar los huecos de sus mejillas, pero eran sus ojos los que mostraban el cambio más drástico, claros y firmes, cuando solo unas semanas antes estaban apagados por la desesperación. «Estás preciosa», declaró la señora Holloway al entrar en la habitación con una pequeña caja en las manos. «Estas eran de mi hija antes de mudarse a Denver con su marido. Creo que te quedarán bien». Dentro de la caja había un par de delicados pendientes de perlas, sencillos pero elegantes. Lillian se quedó sin aliento. «Oh, no puedo aceptarlos. Tonterías», insistió la señora Holloway, cerrando los dedos de Lillian alrededor de la caja. «Martha lleva cosas mucho más elegantes ahora que está casada con ese banquero. Aquí solo acumularían polvo». Conmovida por el gesto, Lillian se colocó con cuidado las perlas en las orejas, cuyo peso le resultaba desconocido, pero agradable. «Gracias», dijo impulsivamente, abrazando a la anciana por todo. La señora Holloway le dio una palmadita en la espalda. «Te lo has ganado con creces, niña. Ahora ven, no queremos llegar tarde». La iglesia se encontraba en el extremo norte de la ciudad, un edificio encalado con un modesto campanario, que sin embargo era más alto que cualquier otra estructura de Willow Creek. Al acercarse, Lillian pudo oír el sonido de un violín y una guitarra, risas y el murmullo de las conversaciones que se colaban por las puertas abiertas. En el interior, los bancos se habían apartado contra las paredes, creando un espacio abierto donde varias parejas ya bailaban al son de una melodía alegre. Las mesas repletas de comida se alineaban contra una pared. Pasteles, tartas, embutidos y pan, dispuestos con evidente orgullo por las mujeres del pueblo. Los niños correteaban entre los grupos de adultos jugando a un complicado juego de pilla-pilla, mientras los ancianos de la comunidad
observaban desde las sillas situadas cerca de la parte delantera de la iglesia. Lillian aceptó un vaso de limonada de una joven que circulaba con una bandeja y luego encontró un rincón relativamente tranquilo desde el que observar las festividades. Buscó a Hayes entre la multitud, pero no había ni rastro de él. La decepción se apoderó de ella, aunque se reprendió por ello. Solo había dicho que pensaría en venir, después de todo. Señorita James, el sheriff Buchanan apareció a su lado, tocándose el sombrero. Me alegro de que se haya unido a nosotros. ¿Qué le parece Willow Creek hasta ahora? Todo el mundo ha sido muy amable, respondió Lillian con sinceridad. Agradezco la bienvenida, me alegro de oírlo. El sheriff parecía dispuesto a decir algo más cuando un alboroto en la puerta atrajo su atención. Hayes Kincaid estaba en la entrada, tan incómodo como un gato en una tormenta. Era evidente que se había esforzado por arreglarse. Llevaba el pelo oscuro bien peinado y, en lugar de su habitual ropa gastada, vestía una camisa blanca limpia y un chaleco oscuro. Se quedó mirando a la multitud, y cuando sus ojos encontraron a Lillian, una mirada de alivio se dibujó en su rostro. «Si me disculpa», dijo Lillian al sheriff, quien siguió su mirada y sonrió con complicidad. «Por supuesto. Disfrute de la velada, señorita James». Con el corazón latiéndole inexplicablemente con fuerza, Lillian se abrió paso entre la multitud hacia Hayes, que no se había movido de su posición junto a la puerta, como si no supiera si avanzar o retroceder. «Has venido», dijo cuando llegó a su lado, incapaz de ocultar el placer en su voz. «Dije que lo pensaría, ¿no?», respondió Hayes, mirándola con evidente admiración. «Estás diferente». Lillian arqueó una ceja. «¿Diferente para bien o para mal?» «Para bien», respondió él rápidamente. «Definitivamente para bien». Se produjo un momento de silencio incómodo entre ellos, que se rompió cuando la música cambió a un vals más lento. Hayes carraspeó. «¿Te gustaría bailar, a menos que tu tobillo te siga molestando?» «Está mucho mejor», le aseguró Lillian. «Y sí, me gustaría». Hayes le ofreció el brazo y la condujo al borde de la pista de baile. Sus manos se posaron respetuosamente en su cintura, cálidas a través del algodón de su vestido, mientras la guiaba en los pasos del vals. Para ser un hombre que decía evitar las reuniones sociales, bailaba extraordinariamente bien, moviéndose con la misma fluidez y confianza que había mostrado al detener la pelea con cuchillos. «No estaba segura de que fueras a venir», admitió Lillian mientras giraban al ritmo de la música. «Yo tampoco», respondió Hayes con sinceridad. «Hacía mucho tiempo que no asistía a algo así. ¿Por qué lo has hecho entonces?» Sus ojos se encontraron con los de ella de forma sorprendentemente directa. «Porque tú me lo pediste». La sencilla respuesta hizo que Lillian sintiera una calidez que no tenía nada que ver con la abarrotada sala. Continuaron bailando, dejando que la conversación diera paso a la música y a la creciente conciencia entre ellos. Cuando terminó la canción, Hayes la soltó a regañadientes, pero se mantuvo cerca mientras se dirigían a la mesa de refrescos. A lo largo de la velada, bailaron 2 veces más, hablaron con varios habitantes del pueblo y finalmente se encontraron fuera, en las escaleras de la iglesia, buscando un respiro del calor y el ruido del interior. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban en el vasto cielo desértico sobre ellos. «Nunca me contaste tu historia», dijo Lillian, sentada junto a Hayes en los escalones, a una distancia respetable entre ellos. «¿Cómo llegaste a cabalgar por ese sendero el día que salté?» Hayes permaneció en silencio durante tanto tiempo que Lillian pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era baja, destinada solo a sus oídos. «Estaba tomando un atajo para volver después de entregar unos caballos en un rancho al norte de aquí. No debía estar en ese camino, pero mi ruta habitual estaba inundada por las lluvias primaverales». Hizo una pausa. «Cuando vi la carreta, algo no me cuadró. La forma en que conducía, lo lejos que estaban del tren principal. Entonces te vi saltar y él se encogió de hombros. Descansa, ya sabes. Esa no es toda la historia». Lillian observó con delicadeza. Hayes la miró con un destello de cansancio en los ojos. «No, no lo es.
Pero hay historias que es mejor no contar, señorita James, ni siquiera a los amigos. ¿Entonces somos amigos? Había una cuidadosa neutralidad en su tono que hizo que el corazón de Lillian se encogiera ligeramente. Me gustaría pensar que sí, dijo ella. Al fin y al cabo, me has salvado la vida. Hayes miró hacia la calle oscura. Mi padre era como su marido, dijo de repente. Un borracho malvado que nos pegaba a mi madre y a mí sin piedad. La noche que cumplí 16 años, la golpeó tan fuerte que pensé que moriría. Me interpuse entre ellos y recibí los golpes yo. Cuando finalmente se desmayó, empaqué nuestras cosas, subí a mi madre a nuestro mejor caballo y nos fuimos. Lillian permaneció en silencio, intuyendo que aún quedaba más por contar. Llegamos a la casa de mi tío en Colorado. Empezamos de nuevo. Mi madre nunca se recuperó del todo y murió 2 años después. Dijeron que fue de tuberculosis, pero creo que su espíritu se había quebrado mucho antes de que su cuerpo se rindiera. Hayes apretó la mandíbula. Entonces juré que nunca me quedaría de brazos cruzados viendo cómo un hombre hacía daño a una mujer si podía evitarlo. Por eso me ayudaste, dijo Lillian en voz baja. Te recordaba a tu madre. Hayes se volvió hacia ella con una mirada intensa. No, Lillian, no me recordabas a nadie más que a ti misma. Una mujer con el valor de saltar antes que soportar un día más de crueldad. Dudó y luego añadió en voz más baja. Una mujer en la que me encuentro pensando mucho más de lo que sería apropiado, dadas tus circunstancias. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba preparado para expresar. Antes de que Lillian pudiera responder, las puertas de la iglesia se abrieron, derramando luz y risas sobre los escalones al salir varias parejas. «¡Ahí están!», gritó la señora Holloway. «Estamos a punto de comenzar el baile final. ¿Vuelven ustedes dos?». Hayes se puso de pie y le ofreció la mano a Lillian. «¿Vamos?». Mientras regresaban al calor y la luz de la iglesia, Lillian era muy consciente de la mano de Hayes en su espalda, de las miradas que intercambiaban los habitantes del pueblo al entrar juntos, de los límites a los que se acercaban, pero que aún no habían cruzado. Por primera vez desde su desesperado salto del carro, el futuro no solo le parecía soportable, sino lleno de posibilidades. 3 días después de la fiesta de la iglesia, llegó a Willow Creek la noticia de que la diligencia había sido asaltada a 10 millas al este. El conductor había sido asesinado y los pasajeros habían sido despojados de sus objetos de valor. El sheriff Buchanan organizó una partida para localizar a los forajidos, y Hayes fue uno de los primeros en ofrecerse como voluntario. «No me gusta», dijo Lillian mientras le ayudaba a revisar la cincha de la silla de montar a la mañana siguiente. El cielo aún estaba oscuro y las estrellas se desvanecían a medida que se acercaba el amanecer. «Estos hombres ya han matado una vez. Razón de más para detenerlos antes de que lo vuelvan a hacer», respondió Hayes, asegurando su cantimplora a la silla de montar. «El sheriff cree que solo son 3. Con 8 en nuestra partida, tenemos muchas posibilidades». Lillian sabía que discutir era inútil. En las semanas transcurridas desde la fiesta, ella y Hayes habían entablado una cuidadosa amistad, dando paseos nocturnos por la ciudad y compartiendo cenas dominicales en la mesa de la señora Holloway. No se había vuelto a mencionar su confesión en las escaleras de la iglesia. Pero algo había cambiado entre ellos. Un entendimiento mutuo de que lo que estaba surgiendo entre ellos requeriría tiempo y paciencia. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?», preguntó ella en su lugar. «2 días, quizá 3 si el rastro es difícil de seguir». Hayes revisó su pistola antes de enfundarla. «Intenta no preocuparte. He estado en situaciones más difíciles que esta». «Eso no es tan tranquilizador como crees», dijo Lillian, intentando disimular su preocupación con humor. Hayes sonrió y se acercó para tocarle brevemente la mejilla, el gesto más íntimo que se había permitido hasta entonces. «Tendré cuidado, lo prometo». Dicho esto, montó en su caballo y se unió al resto de hombres que se habían reunido frente a la oficina del sheriff. Lillian los observó hasta que desaparecieron de su vista, con una sensación de inquietud en el estómago que ningún pensamiento racional podía disipar. Las horas pasaban lentamente ese día,
y cada tarea le llevaba el doble de tiempo de lo habitual, ya que la mente de Lillian divagaba continuamente hacia la niebla y el peligro al que él podría enfrentarse. Al caer la tarde, estaba tan inquieta que la señora Holloway le puso un libro en las manos e insistió en que se sentara antes de que hiciera un agujero en el suelo con tanto ir y venir. Los hombres llevan persiguiendo a los forajidos desde que existen forajidos a los que perseguir, dijo la anciana con pragmatismo. Hayes Kincaid me parece del tipo que sabe defenderse en una pelea. Eso es lo que me preocupa, admitió Lillian. No parece tener miedo de ponerse en peligro. La señora Holloway le dirigió una mirada cómplice. Le has tomado mucho cariño, ¿verdad? Lillian sintió que le subían los colores a las mejillas. Has sido amable conmigo. Mm, murmuró la señora Holloway sin comprometerse. Bueno, la amabilidad es una buena base para muchas cosas. Ahora lee tu libro y deja de preocuparte. El sheriff avisará cuando regresen. Pasaron 2 días con una lentitud agonizante. Lillian se dedicó a su trabajo, asumiendo tareas adicionales de lavandería y remiendos para mantener sus manos ocupadas y su mente distraída. La tercera mañana estaba tendiendo sábanas en el patio cuando el sonido de caballos que se acercaban llamó su atención hacia la calle. La comitiva regresaba, avanzando con paso cansado en lugar de un galope triunfal. Lillian contó con ansiedad a los jinetes. Eran 7, cuando deberían haber sido 8. Su corazón dio un vuelco doloroso hasta que vio a Hayes cerca de la parte trasera, sosteniendo a un hombre herido en su caballo. El alivio la mareó por un momento. Entonces se fijó en la sangre que manchaba la manga derecha de Hayes, en la forma en que se mantenía rígido en la silla de montar, a pesar de sus esfuerzos por ayudar a su compañero. Sin pensarlo, Lillian dejó caer la colada y corrió hacia la calle, alcanzando a los jinetes justo cuando se detenían frente a la casa del médico. Hayes lo llamó, abriéndose paso entre la multitud que se había congregado. «¿Estás herido?» Él la miró, sorprendido, y esbozó una sonrisa cansada. «No es nada. La bala solo me rozó. Roberts recibió un disparo en el hombro. Él necesita al médico más que yo». El sheriff Buchanan supervisó el traslado del herido al cuidado del médico y luego se dirigió a los curiosos habitantes del pueblo. «Los atrapamos a los 3. Uno está muerto y los otros 2 están encerrados en la cárcel de Fredericksburg. Se recuperó el dinero y se lo devolveremos a la compañía de diligencias». La multitud prorrumpió en vítores. Lillian apenas lo oyó, ya que su atención se centraba en Hayes, que desmontaba del caballo y hacía un gesto de dolor al mover el brazo herido. «Déjame ver», insistió ella, tratando de alcanzar su manga. Hayes negó con la cabeza. «Aquí no. Me lo limpiaré en la caballeriza». «Ni lo sueñes», respondió Lillian con firmeza. «Ven ahora mismo a casa de la señora Holloway y déjame que te lo cure como es debido, a menos que prefieras perder el brazo por una infección». Él soltó una risa sorprendida. «¿Cuándo te has vuelto tan mandona, Lillian James?» «Cuando las personas que me importan empezaron a recibir disparos», replicó ella sonrojándose al darse cuenta de lo que acababa de admitir. La expresión de Hayes se suavizó. «Entonces, Lee, ve delante». En la cocina de la señora Holloway, Lillian trabajó metódicamente, cortando la manga destrozada de Hayes para revelar un surco en la parte superior del brazo, donde la bala había desgarrado la carne sin incrustarse. La herida estaba enrojecida y cubierta de sangre seca, pero no era tan profunda como ella temía. «Has tenido suerte», murmuró, limpiando la herida con agua tibia y jabón, tratando de ser delicada a pesar de las ocasionales bocanadas de aire de Hayes. «He tenido peores», dijo él, observando su trabajo con una intensidad que hizo que sus dedos temblaran ligeramente. «Eso no me hace sentir mejor». Lillian aplicó un ungüento que el médico le había dado a la señora Holloway para heridas leves y luego comenzó a vendar la herida con vendas limpias. «¿Qué pasó ahí fuera?» Hayes suspiró. «Los seguimos hasta una mina abandonada a unos 30 kilómetros al este. Nos vieron llegar. Abrieron fuego. Roberts fue el primero en recibir un disparo. Luego me alcanzaron cuando intentaba arrastrarlo para ponerlo a cubierto. Hizo una pausa. Uno de los forajidos intentó huir. El sheriff no tuvo más remedio que disparar. La descripción objetiva de la violencia hizo que a Lillian se le revolviera el estómago. Había visto suficiente brutalidad con Randall como para toda una vida.
La idea de Hayes enfrentándose a una lluvia de balas, de lo fácil que habría sido que una de ellas le hubiera dado en un lugar más vital, la llenó de un frío temor. «Ya está», dijo ella, asegurando el vendaje. «Manténlo limpio y que te lo vea el médico mañana». «Sí, señora», respondió Hayes con una leve sonrisa, flexionando el brazo para probarlo. «Tienes un toque suave». Sus miradas se cruzaron y de repente la cocina pareció demasiado pequeña. El aire entre ellos se cargó de todas las palabras que no habían dicho. Hayes se puso de pie, acercándolos lo suficiente como para que Lillian pudiera sentir el calor que irradiaba, pudiera ver el brillo azul claro de sus ojos. «Lillian», comenzó, con voz baja e insegura. Estas últimas semanas la puerta principal se abrió de golpe y las voces llenaron el pasillo como si fueran señoritas. Holloway regresó con los demás huéspedes, todos ansiosos por conocer las noticias del éxito del Pocia. El momento se rompió. Hayes dio un paso atrás cuando las mujeres entraron en la cocina, sus miradas curiosas absorbiendo la escena. Lillian con sangre en el delantal, Hayes con la camisa medio quitada, el vendaje de un blanco intenso contra su piel bronceada. «El señor Kincaid resultó herido en la persecución», explicó Lillian rápidamente. «Solo estaba curándole la herida». «Por supuesto», respondió la señora Holloway, con tono neutro, pero con mirada cómplice. «Bueno, ya que está aquí, señor Kincaid, podría quedarse a cenar. Imagino que no ha comido bien en días. Es muy amable, señora, pero debería ocuparme de mi caballo y descansar un poco», protestó Hayes, ya buscando su sombrero. «Gracias por atenderlo, señorita James». Antes de que Lillian pudiera protestar, se había ido, dejándola de pie en la cocina, con las manos manchadas de sangre y un vacío en el pecho, como si algo precioso se le hubiera escapado de las manos antes de poder agarrarlo bien. Al día siguiente llegó a Willow Creek un visitante inesperado, un abogado de la capital territorial que estaba de paso hacia San Francisco. Cuando Lillian se enteró de que atendía citas en el hotel, una esperanza descabellada se apoderó de ella. Quizás esta era su oportunidad de poner fin legalmente a su matrimonio con Randall, sin tener que renunciar a su identidad. Pasó la mañana consultándole, explicándole su situación con vacilación, avergonzada de revelar los detalles del maltrato, pero decidida a buscar la libertad por medios legítimos. El abogado, un hombre sorprendentemente compasivo llamado Phelps, la escuchó atentamente y tomó notas en un pequeño libro encuadernado en cuero. «El divorcio por motivos de crueldad es sin duda posible», dijo finalmente. «Pero debo advertirle, señora Wilson James». Lillian se corrigió automáticamente. «Señorita James, que el proceso no es ni rápido ni barato. Tendría que presentar una petición, aportar testigos del maltrato si es posible, y su marido tendría derecho a impugnar el divorcio. Por lo que me ha contado sobre su temperamento, imagino que lo haría con bastante vehemencia». A Lillian se le encogió el corazón. ¿Cuánto tiempo podría llevar? Meses como mínimo, posiblemente un año o más si se impugna. El señor Phelps la miró con simpatía. ¿Tiene medios para mantenerse durante ese tiempo y pagar los honorarios de los abogados? La pregunta dejó a Lillian sin palabras. Su modesto salario de la señora Holloway apenas le alcanzaba para pagar el alojamiento y la manutención, por no hablar de los honorarios de los abogados. Y aunque hasta ahora el pueblo había sido acogedor, ¿cómo reaccionarían ante una mujer que solicitaba abiertamente el divorcio? ¿Se vería comprometida su posición en la pensión? «No estoy segura», admitió. El señor Phelps cerró su cuaderno. «Piénselo. Volveré a pasar por Willow Creek dentro de 6 semanas. Si desea seguir adelante, entonces podemos comenzar con los trámites necesarios». Lillian salió del hotel sumida en sus pensamientos. El brillante sol de octubre no servía para calentar el frío de la incertidumbre que se había instalado en sus huesos. Estaba tan concentrada en su dilema que casi chocó con Hayes a la salida de la tienda. «Cuidado», le dijo él, sujetándola con su brazo bueno. «Parecía que estuvieras a 1.000.000 de kilómetros de aquí». Hayes, verlo allí, sólido y real ante ella, le provocó una oleada de emociones contradictorias. «¿Cómo va la curación de tu brazo gracias a tus cuidados?» Él la miró a la cara. «Algo te preocupa.
Lillian dudó y luego señaló con la cabeza hacia el pequeño parque en el centro de la ciudad. Acompáñame. Caminaron en silencio hasta llegar a un banco bajo un álamo. Sus hojas se habían vuelto doradas con la estación. Sentados uno al lado del otro, Lillian le contó a Hayes su reunión con el abogado, las posibilidades y los obstáculos que se le presentaban. Así que esas son mis opciones, concluyó. Una larga y costosa batalla legal que podría exponerme a la venganza de Randall o empezar de nuevo en otro lugar, dejando atrás incluso mi nombre. Hayes se quedó callado durante un largo rato, dando vueltas a su sombrero entre las manos. Hay una tercera opción, dijo finalmente, con una voz inusualmente vacilante. Una que el abogado no mencionó. ¿Cuál es? Hayes respiró hondo, como para armarse de valor. Podrías volver a casarte. Un nuevo marido tendría derechos legales que prevalecerían sobre los de Wilson. Entonces él no tendría ningún derecho sobre ti. Lillian lo miró fijamente, tratando de comprender lo que le estaba sugiriendo. ¿Me estás proponiendo que encuentre a alguien dispuesto a casarse conmigo simplemente para frustrar los derechos legales de Randall? No a cualquiera, dijo Hayes en voz baja, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que se habían sentado. A mí. El mundo pareció detenerse a su alrededor. Los sonidos lejanos de la ciudad se desvanecieron mientras Lillian procesaba sus palabras. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. La sencillez de su respuesta la sorprendió. No he pensado en otra cosa desde aquella noche en la fiesta de la iglesia. ¿Pero por qué? Susurró Lillian, necesitada de comprender. ¿Es solo para protegerme? Porque aunque te agradezco todo lo que has hecho, no es solo protección. La interrumpió Hayes, buscando tímidamente su mano. Aunque mentiría si dijera que eso no es parte de ello. La verdad es, Lillian James, que nunca he conocido a nadie como tú. Tu valentía, tu amabilidad, la forma en que has construido una nueva vida aquí a pesar de todo. Se calló, pareciendo buscar las palabras adecuadas. Pero apenas nos conocemos, protestó Lillian, incluso mientras sus dedos se cerraban alrededor de los de él. El matrimonio es una asociación, concluyó Hayes, una que creo que podríamos construir bien con el tiempo. Le apretó la mano suavemente. No te pido una respuesta ahora, solo piénsalo. Si decides que no es lo que quieres, te ayudaré con los gastos legales del divorcio, sin condiciones. Lillian sintió un nudo en la garganta, gratitud, confusión y algo más profundo que aún no estaba preparada para nombrar. Necesito tiempo, logró decir. Hayes asintió y le soltó la mano a regañadientes. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ir a ninguna parte. Mientras caminaban de vuelta hacia la pensión, ahora con una cuidadosa distancia entre ellos, Lillian se sintió como si se encontrara en una encrucijada mucho más importante que la que había afrontado al saltar del carro. Aquella había sido una elección entre el sufrimiento y lo desconocido. Esta era una elección que definiría el rumbo de su futuro y posiblemente de su corazón. Los días siguientes estuvieron llenos de debate interno, mientras Lillian sopesaba la inesperada propuesta de Hayes frente a sus otras opciones. Se encontró observándolo más de cerca cuando se cruzaban en la ciudad, la forma en que se quitaba el sombrero ante las mujeres mayores, cómo se agachaba para devolverle la pelota a un niño que la había perdido, la tranquila competencia con la que se ocupaba de sus asuntos. La señora Holloway, perspicaz como siempre, notó la distracción de Lillian durante la sesión de costura de la tarde, una semana después de la propuesta de Hayes. «Es la tercera vez que te pinchas el dedo en una hora», observó la anciana. «¿Quieres decirme qué te tiene tan nerviosa?» Lillian dudó y luego dejó a un lado la costura. «Hayes King me ha pedido que me case con él». La señora Holloway arqueó las cejas, pero no pareció tan sorprendida como Lillian esperaba. «Ya veo. Y esto te preocupa porque sigo estando casada legalmente con Randall, porque apenas conozco a Hayes, porque Lillian vaciló porque tengo miedo de cometer otro error». La señora Holloway se balanceó suavemente en su silla. «¿Te importa él?» La pregunta era sencilla, pero profunda. Lillian la consideró con sinceridad. Sí, admitió más de lo que creía posible después de todo lo que había pasado con Randall. Pero, ¿es eso suficiente? El matrimonio no es algo que se deba tomar a la ligera. No, no lo es, coincidió la señora Holloway.
pero tampoco es algo que se deba evitar por miedo cuando aparece la persona adecuada. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Déjame preguntarte algo. Cuando imaginas tu futuro dentro de un año, dentro de 5 años, ¿aparece Hayes Kincaid en él? Lillian cerró los ojos, tratando de imaginar el camino que tenía por delante. Se veía a sí misma cada vez más fuerte, más independiente, construyendo una vida en Willow Creek o quizás en otro lugar. Y sí, en todas las versiones de ese futuro que no la llenaban de temor, Hayes estaba allí, sólido, apoyándola, con su fuerza tranquila, complementando su propia confianza creciente. Sí, susurró, abriendo los ojos, él está allí. La señora Holloway asintió, con satisfacción en su expresión. Entonces quizá tu respuesta no sea tan complicada como la estás haciendo parecer. Esa noche, Lillian permaneció despierta mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, con las palabras de la señora Holloway resonando en su mente. Por la mañana había tomado una decisión. Se levantó temprano, se vistió con cuidado con su mejor vestido, el azul que había llevado a la reunión social de la iglesia, y fue en busca de Hayes. Lo encontró en la caballeriza, cepillando una yegua castaña que no era su montura habitual. Levantó la vista al acercarse ella, y la sorpresa dio paso a algo más cálido al ver su aspecto. «Buenos días», dijo, dejando a un lado el cepillo. «Estás muy guapa». «Gracias», Lillian juntó las manos para evitar que le temblaran. «He estado pensando en tu propuesta». La expresión de Hayes se volvió seria. «Y tengo algunas preguntas», dijo Lillian, encontrando fuerza en el enfoque práctico. «Si nos casáramos, ¿dónde viviríamos? ¿Qué se esperaría de mí? ¿Querrías tener hijos?» La última pregunta surgió con más vacilación que las demás. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Hayes. «¿Es esa tu forma de decir que sí?» «Es mi forma de decir que lo estoy considerando muy seriamente», respondió Lillian, incapaz de evitar una sonrisa de respuesta. «Pero necesito saber a qué me comprometo». Hayes asintió con la cabeza y señaló un banco cerca de la puerta del establo. Mientras se sentaban, comenzó a responder a sus preguntas con una consideración que le aseguró que no se trataba de una oferta impulsiva por su parte. «He estado ahorrando para comprar un pequeño rancho a unos 16 kilómetros al oeste de aquí», explicó. 160 acres con una casa decente y buen suministro de agua. Los propietarios se mudan a Oregón y están dispuestos a venderlo a un precio justo. En cuanto a las expectativas, dudó. «Espero que seamos socios. He visto lo que ocurre en los matrimonios en los que una persona tiene todo el poder. No quiero eso». «Y los hijos», le animó Lillian cuando él no continuó. La expresión de Hayes se suavizó. «Me gustaría tener una familia algún día, pero solo si tú también lo deseas y solo cuando estés preparada». Cada respuesta alivió otra de las preocupaciones de Lillian. Aún así quedaba una pregunta, la más importante. «¿Por qué yo, Hayes? Podrías cortejar a cualquier mujer soltera del territorio. ¿Por qué proponerle matrimonio a alguien con todas mis complicaciones?» Hayes se quedó callado por un momento, pareciendo considerar cuidadosamente sus palabras. «Porque cuando te vi saltar de ese vagón, reconocí algo en ti que respondía a algo en mí. Una especie de valentía que no grita ni se jacta, sino que simplemente hace lo que hay que hacer sin importar el costo». Le tomó la mano con delicadeza. «Porque en estas semanas que te conozco, he llegado a creer que juntos podríamos construir algo bueno. Quizá no sea perfecto, pero será real y duradero». No era una declaración de amor apasionado sacada de una novela barata, pero resonaba con una verdad que tocó el corazón de Lillian más profundamente de lo que lo habrían hecho unas palabras floridas. Este era un hombre que veía claramente su fuerza y sus miedos, y le ofrecía una relación de pareja en lugar de poseerla. «Sí», dijo ella en voz baja, «me casaré contigo, Hayes Kincaid». La alegría que transformó su rostro le dejó sin aliento. Él llevó su mano a sus labios y besó sus nudillos con una reverencia que le hizo saltar el corazón. «Te trataré bien, Lillian», prometió. «Es mi solemne promesa». «Te creo», respondió ella, y descubrió que realmente era así. Se casaron 2 semanas después en la iglesia de Willow Creek,
con el sheriff Buchanan como padrino de la novia y la señora Holloway secándose los ojos con un pañuelo en el primer banco. La ceremonia fue sencilla, pero significativa. El pequeño grupo de vecinos que habían acudido a cuidar de Lillian fue testigo de su nuevo comienzo. Lillian llevaba un vestido color crema que Alice, la modista, había insistido en hacerle, negándose a cobrarle con la declaración de que toda novia se merece algo especial. Hayes, con aspecto nervioso y orgulloso en su nuevo traje negro, deslizó un sencillo anillo de oro en su dedo con manos que temblaban ligeramente. Yo, Hayes, te acepto a ti, Lillian, como mi legítima esposa, recitó con voz firme a pesar de su evidente emoción. Para amarte y respetarte desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Mientras Lillian repetía los mismos votos, se maravilló de lo diferentes que se sentían en comparación con cuando había pronunciado palabras similares ante Randall 2 años antes. Entonces habían sido una simple frase. Ahora eran una promesa de protección y posibilidad. El beso que selló su unión fue breve pero tierno. La mano de Hayes, cálida contra su cintura, mientras se volvían para mirar a la pequeña congregación como marido y mujer. La celebración posterior en el comedor del hotel fue alegre, con música y baile y más buenos deseos de los que Lillian había recibido en toda su vida. Era casi el atardecer cuando finalmente partieron en la carreta de Hayes, rumbo al rancho que él había comprado la semana anterior. Las pocas posesiones de Lillian estaban empaquetadas en un baúl, junto con los regalos de boda de la gente del pueblo. Ropa de cama de la señora Holloway, utensilios de cocina del propietario de la tienda y una preciosa colcha del círculo de costura de las mujeres. Mientras Willow Creek se desvanecía detrás de ellos, Lillian sintió una curiosa mezcla de emoción y inquietud. Estaba dejando el primer lugar que había sentido como su hogar desde la muerte de su madre, dirigiéndose hacia un futuro desconocido, con un hombre con el que se había casado más por pragmatismo que por pasión. ¿Te estás arrepintiendo?, preguntó Hayes en voz baja al notar su expresión pensativa. No me arrepiento, respondió Lillian con sinceridad. Solo soy consciente de que estamos embarcándonos en algo trascendental. Hayes asintió con la cabeza, sin apartar la vista del camino, mientras la carreta subía una suave pendiente. Lo tomaremos día a día. No hay prisa, Lillian. Tenemos el resto de nuestras vidas para resolver esto juntos. La sencilla sabiduría de sus palabras alivió su ansiedad. Fuera lo que les esperaba, lo afrontarían como compañeros. Un concepto tan novedoso y precioso que lo guardó cuidadosamente en su corazón, como una frágil llama que necesitaba protección para hacerse más fuerte. El rancho apareció al coronar una colina, justo cuando los últimos rayos de sol pintaban el paisaje de oro y ámbar. No era tan grandioso como algunos de los ranchos ganaderos que Lillian había visto en su viaje hacia el oeste, pero tenía una belleza sólida. Una robusta casa de 2 pisos construida con piedra y madera locales, un gran granero, un corral para caballos y pastos ondulados que se extendían hacia las lejanas montañas. «Bienvenida a casa», dijo Hayes en voz baja mientras detenía el carro en el patio. ¿Hogar? Una palabra tan simple, pero cuyo significado Lillian casi había olvidado. Mientras Hayes la ayudaba a bajar del carro, ella miró la casa que ahora era suya, de ellos, y sintió por primera vez una auténtica esperanza por el futuro. Fiel a su palabra, Hayes no le pidió nada más esa primera noche, aparte de ayudarla a colocar sus pertenencias en la casa. Le mostró las habitaciones, un acogedor salón con una chimenea de piedra, una cocina con una estufa de hierro fundido y 3 dormitorios en la planta superior. Los anteriores propietarios habían dejado la mayor parte de los muebles, que eran sencillos pero de buena calidad. «Esta noche dormiré aquí», dijo Hayes, señalando el dormitorio más pequeño, «para que tengas tiempo de acomodarte. El dormitorio principal será tuyo cuando estés lista». La consideración que había detrás de ese gesto conmovió profundamente a Lillian. «Gracias», dijo, y de forma impulsiva le estrechó la mano. «Por todo». La sonrisa de Hayes era cálida y sus ojos reflejaban la luz de la lámpara.
Descansa un poco. Mañana te enseñaré el resto del rancho. Esa noche, en una cama extraña, en una casa extraña, Lillian yacía despierta escuchando los sonidos desconocidos de su nuevo hogar. El crujir de la madera al asentarse, el lejano mugido del ganado, el suave ulular de un búho en algún lugar cercano. Una parte de ella aún no podía creer el giro que había dado su vida en las semanas transcurridas desde su desesperado salto del carro de Randall. Pensó en Hayes, que dormía al final del pasillo, un hombre que ahora era su yerno, aunque aún no lo fuera de hecho. Un hombre que le había dado a elegir en cada paso, que parecía entender instintivamente lo que más necesitaba: tiempo, respeto, compañerismo. La constatación de que se había casado con un buen hombre, verdaderamente bueno, de una manera que Randall nunca podría comprender, le hizo llorar, en parte por gratitud y en parte por la incredulidad que aún sentía ante su suerte. Finalmente, arrullada por los tranquilos sonidos de la noche, Lillian se sumergió en el sueño más profundo que había tenido en años, libre por fin del miedo que había sido su compañero constante desde que su padre la había vendido a Randall Wilson. Durante las semanas siguientes, Lillian y Hayes establecieron un ritmo de trabajo compartido y una creciente camaradería. Durante el día, Hayes le enseñaba el funcionamiento del rancho, el pequeño rebaño de ganado que les proporcionaba sus principales ingresos, el huerto que necesitaba ampliarse, las 2 vacas lecheras, la docena de gallinas y los 4 caballos que completaban su ganado. Lillian se adaptó a la vida del rancho con una determinación que a veces la sorprendía incluso a ella misma. El trabajo físico era exigente, pero satisfactorio de una manera que su vida anterior nunca había sido. Cada callo en sus manos, cada habilidad que dominaba, desde batir mantequilla hasta ayudar a parir un ternero, le hacía sentir que se alejaba un poco más de la chica indefensa que había soportado los abusos de Randall. Por las tardes, se sentaban frente al fuego, a veces hablando, a veces en un cómodo silencio. Hayes demostró ser muy culto, a pesar de su falta de educación formal, y comenzaron a turnarse para leer en voz alta los libros que él había coleccionado a lo largo de los años: Dickens, Twain, incluso Shakespeare en ocasiones. Esas horas tranquilas se convirtieron en la parte favorita del día de Lillian, un momento en el que las barreras entre ellos parecían reducirse un poco más. Su primera desavenencia real se produjo al mes de casarse, cuando Hayes anunció su intención de ir a un rancho a 40 millas al norte para ver ganado reproductor. «Estaré fuera 3 días, 4 como mucho», dijo durante el desayuno. «La despensa está bien surtida y me aseguraré de que haya suficiente leña antes de irme». Lillian dejó la taza de café con un golpe seco. «¿Y no se te ocurrió hablarlo conmigo antes de hacer tus planes?». Hayes parecía genuinamente sorprendido. «Te lo estoy diciendo ahora, ¿no?». «Sí». «No me lo estás preguntando», señaló Lillian. «Pensaba que éramos socios en esto. Los socios se consultan entre sí las decisiones». Una mirada defensiva cruzó el rostro de Hayes. «Son asuntos del rancho. Llevo años ocupándome de ellos yo solo». «Pero ya no estás solo», dijo Lillian, tratando de mantener la voz firme a pesar del dolor que sentía en su interior. «¿O son solo palabras para hacerme sentir mejor?». Hayes se quedó en silencio durante un largo momento, moviendo la mandíbula mientras consideraba visiblemente sus palabras. Finalmente su expresión se suavizó. «Tienes razón», admitió. «No estoy acostumbrado a consultar con nadie. No era mi intención ofenderte, Lillian». «Lo sé», dijo ella sintiendo cómo su enfado se disipaba ante su sincero reconocimiento. «Pero necesito saber que mi opinión importa, incluso cuando se trata de los asuntos del rancho, especialmente entonces, ya que este rancho ahora también es mi hogar». Hayes asintió lentamente. «Me parece justo. Entonces, señora King, ¿qué le parecería que hiciera un viaje al norte para ver algunos animales reproductores en los que podríamos invertir? Estaba pensando en partir mañana, si le parece bien». A pesar de la tensión que aún persistía entre ellos, Lillian no pudo evitar sonreír ante su forma formal de expresarse. «Creo que es una decisión empresarial sensata, señor King, aunque echaré de menos su compañía mientras esté fuera». Esas palabras hicieron que los ojos de Hayes se llenaran de calidez,
lo que hizo que el corazón de Lillian latiera un poco más rápido. Yo también la echaré de menos, dijo en voz baja, más de lo que probablemente debería admitir. Era lo más cerca que ambos habían estado de expresar los sentimientos que habían ido creciendo entre ellos. Sentimientos que iban más allá del acuerdo práctico que había dado inicio a su matrimonio. El momento quedó suspendido entre ellos, cargado de posibilidades, hasta que Hayes carraspeó y se levantó para comenzar las tareas del día. Más tarde, mientras Lillian lo veía alejarse a caballo, una silueta recortada contra el sol de la mañana, reconoció para sí misma lo que se había resistido a nombrar. Se estaba enamorando de su marido. La revelación era a la vez emocionante y aterradora, y la exponía a una vulnerabilidad que había jurado no volver a correr después de Randall. La ausencia de Hayes resultó más difícil de lo que Lillian había previsto. El trabajo en el rancho la mantenía ocupada durante las horas del día, pero las tardes se hacían largas y solitarias. La tercera noche, una tormenta llegó desde las montañas, con el viento aullando alrededor de los aleros de la casa, con una furia que igualaba la creciente ansiedad de Lillian, ya que Hayes no regresaba como se esperaba. Al amanecer, la tormenta había pasado, pero Hayes aún no había aparecido. Lillian realizó sus tareas matutinas de forma mecánica, tratando de ignorar el nudo de miedo en su estómago. Era un jinete experimentado, se recordó a sí misma, probablemente solo se había retrasado por el mal tiempo. Cuando llegó la tarde y no había señales de él, Lillian tomó una decisión. Ensilló el caballo más fiable de Hayes y se preparó para cabalgar hasta el rancho vecino, a 8 kilómetros al este, para preguntar si habían tenido noticias. Estaba ajustando la cincha cuando el sonido de unos cascos acercándose le hizo saltar el corazón. Hayes entró en el patio, con aspecto agotado pero ileso. Lillian sintió un alivio tan intenso que casi se le doblan las rodillas. Sin pensarlo, corrió hacia él cuando desmontó y lo abrazó con fuerza. «¿Estás bien?», susurró contra su pecho, inhalando su familiar aroma a cuero y pino. Estaba tan preocupada. Hayes la rodeó con sus brazos y la abrazó con fuerza. «Lo siento», le murmuró en el pelo. «La tormenta me atrapó en casa de Wagner. No pude avisarte». Lillian se apartó ligeramente para mirarlo, consciente de repente de lo atrevido que había sido su saludo. Habían mantenido una cuidadosa distancia física desde su boda. Hayes nunca la presionó para que diera más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Pero en ese momento, con el alivio y algo más profundo recorriendo su cuerpo, las barreras parecían insignificantes. «Te extrañé», dijo simplemente. Los ojos de Hayes se oscurecieron y su mirada se posó en los labios de ella. «Lillian», dijo, con su nombre como una pregunta y una súplica al mismo tiempo. Ella respondió poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él en un beso que comenzó tímido, pero que rápidamente se intensificó cuando Hayes respondió con un deseo que igualaba al de ella. Él la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo mientras el beso continuaba. Meses de deseo reprimido finalmente encontraban su expresión. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Hayes apoyó su frente contra la de ella. «He querido hacer eso desde el momento en que te capturé», admitió con voz ronca. Lillian sonrió, con el corazón más lleno de lo que jamás había imaginado posible. «Me alegro de que esperaras hasta que estuviera lista para ser capturada». Esa noche, Lillian trasladó sus pertenencias al dormitorio principal y su matrimonio se hizo realidad en todos los sentidos. Hayes demostró ser un amante tan considerado y atento como lo era como compañero. Su ternura curó las heridas que Randall había dejado en el espíritu de Lillian, tanto como en su cuerpo. Mientras yacían juntos en la oscuridad después, Hayes trazó patrones en su hombro desnudo, con un toque reverente. «Nunca pensé que encontraría esto», confesó en voz baja. «Después de lo que vi mientras crecía, pensé que el matrimonio no era para mí». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», preguntó Lillian, acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en su pecho, donde podía oír el latido constante de su corazón. Hayes se quedó en silencio durante un momento. «Tú», dijo finalmente. «El día que saltaste de ese carro, vi en ti un valor que me hizo querer ser más valiente también.
Las palabras envolvieron el corazón de Lillian como una cálida manta. «Te amo», susurró ella, diciéndolo en voz alta por primera vez. Hayes la abrazó con más fuerza. «Y yo te amo, Lillian King, más de lo que las palabras pueden expresar». A medida que el invierno se instalaba en el rancho, trayendo días cortos y noches largas, el vínculo entre Lillian y Hayes se hizo más profundo. Trabajaban codo a codo durante las horas del día, manteniendo el rancho en funcionamiento a pesar de los desafíos de la temporada. Por las noches, creaban su propio calor, construyendo una vida juntos que superaba todo lo que Lillian se había atrevido a esperar cuando dio ese salto desesperado desde la carreta de Randall. Llegaron noticias desde Willow Creek de que el abogado, el señor Phelps, había presentado los documentos que declaraban nulo el matrimonio de Lillian con Randall por abandono y crueldad, y que el matrimonio de Hayes con ella era legal y vinculante. El juez territorial había firmado el decreto, liberando oficialmente a Lillian de su pasado. «Ahora ya te has librado de él de verdad», dijo Hayes cuando llegó la carta, observando atentamente el rostro de Lillian para ver su reacción. Lillian leyó la carta una vez más, luego la dobló deliberadamente y la arrojó al fuego, viendo cómo el papel se curvaba y se ennegrecía entre las llamas. «No», corrigió suavemente. «Me deshice de él en el momento en que salté. Esto solo es la ley poniéndose al día con la realidad». Hayes sonrió y la atrajo hacia sus brazos. «¿Te he dicho últimamente lo extraordinaria que eres?» «No desde esta mañana», bromeó Lillian, relajándose en su abrazo. «Pero puedes decírmelo otra vez si quieres». Cuando la primavera volvió a la tierra, trayendo consigo nuevos brotes y posibilidades, Lillian descubrió que estaba embarazada, que esperaban un hijo. Cuando se lo contó a Hayes, su expresión de asombro y alegría confirmó lo que ella ya sabía en su corazón. Este niño solo conocería el amor y el respeto, nunca el miedo ni la crueldad. Una tarde, de pie en el porche de su casa, con el brazo de Hayes alrededor de su cintura y la mano de él descansando protectora sobre la ligera curva de su vientre, Lillian contempló cómo la puesta de sol pintaba el cielo occidental con tonos dorados y carmesí. La belleza de la escena le recordó aquella fatídica tarde en la que reunió su valor y se lanzó a lo desconocido. «Penny, ¿en qué piensas?», murmuró Hayes, dándole un beso en la sien. Lillian sonrió, apoyándose en su sólida fuerza. Estaba pensando en cómo a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar ir lo que te hace daño, incluso cuando tienes miedo de la caída. «Y a veces», añadió Hayes en voz baja, «hay alguien ahí para atraparte cuando lo haces». Mientras el crepúsculo se intensificaba a su alrededor, Lillian se giró en los brazos de su marido y se puso de puntillas para besarlo con todo el amor que había crecido entre ellos. Un amor nacido del coraje y la bondad, alimentado por la paciencia y la complicidad, y que ahora florecía en una familia que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. En ese momento, bajo el vasto lienzo de estrellas que comenzaba a aparecer en el cielo oscurecido, Lillian supo con absoluta certeza que su salto no había sido un final, sino un comienzo, el primer paso de un viaje que la había llevado a casa.